¿Cómo están mis amados hermanos? Dios los continúe bendiciendo. Hoy vamos a continuar con nuestra escuela bíblica en el módulo que estamos viendo de tareas. Y vamos a estudiar la vida de un hombre que también fue destacado en la palabra como un buen líder. Un líder que aprendió a seguir a su líder y asimismo poner en práctica todo lo que esta persona le había enseñado. Y hoy vamos a hablar de Josué, un líder con un mensaje claro. La vida y obra de José la podemos encontrar en el libro que tiene por nombre Josué y nos enseña cómo este hombre evidenció todas las características que tiene un buen líder, pero en especial una característica sumamente importante de la cual ya les he hablado, y es la de la comunicación. Fue un hombre que tuvo problemas porque en algún momento no buscó la dirección de Dios para tomar ciertas decisiones, pero aún así vemos cómo aprendió a trabajar como le había enseñado su líder Moisés. Y vemos también cómo el mismo Dios le hace un llamado concreto. Dice la palabra del Señor, y quiero que me acompañen al libro de Josué, capítulo 1. Y vamos a leer del capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1, verso 1. Y dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pasare la planta de vuestro pie, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Y dice el verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solo esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En estos versos bíblicos que acabamos de leer, vemos cómo fue el llamamiento que Jehová le hizo a Josué, hijo de Nun, y vemos cómo él le enfatizaba y le recordaba que debía ser un hombre muy esforzado y un hombre valiente, y que siguiera todas las enseñanzas que Moisés le había dado a través de la palabra del Señor. Y es por ello que quiero que estudiemos en esta hora, como les había dicho, acerca de cómo este hombre aprendió a comunicar a su pueblo. Un hombre que aprendió a seguir a su líder y asimismo pudo enseñarle a su pueblo lo que él había aprendido. José había sido enseñado por Moisés para ser un general brillante, pero aún lo más importante, había sido enseñado a conocer y seguir la palabra de Dios. Miren lo que acabamos de decir. Moisés lo enseñó a ser un general brillante, pero por encima de eso lo enseñó a conocer y a seguir la palabra de Dios. Y esto es de lo más importante que debe tener todo líder, hermano, y es de poner en práctica, de seguir la palabra de el Señor. Vemos cómo la palabra del Señor nos enseña en los libros anteriores, cuando Moisés envía a unos espías para reconocer e inspeccionar la tierra prometida, encontramos dentro de esos espías a este hombre llamado Josué.
Y este hombre llamado Josué, junto a Caleb, fueron 2 de los 12 que envió Moisés para reconocer la tierra, que pudo decir sin temor y sin miedo que realmente era una tierra buena y que realmente con el Señor iban a poder poseerla, iban a poder vencer a los que estaban en ese lugar. Pero los otros 10 no habían creído a la palabra del Señor, y por causa de ello fue que el Señor permitió que estuvieran por un aproximado de 40 años en el desierto, dice la palabra del Señor, porque no creyeron a lo que el Señor le dijo. Pero este hombre sí le creyó a Dios, y vemos cuando también va a recibir la tierra que el Señor le dijo que lo iba a usar a él para poder entregarle la tierra que ya le había prometido a su pueblo desde hace mucho, desde Abraham. Y vemos que Josué también envía a unos espías a inspeccionar la tierra. Entonces observamos por medio de la palabra cómo este hombre aprendió por medio de Moisés y asimismo aplicó lo que Moisés le había enseñado y logró tener una comunicación con el pueblo. Y yo creo que ya lo habíamos dado o lo habíamos visto en clases anteriores, cómo el Señor permitió o pudo lograr que Josué alcanzara un reconocimiento en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque el mismo Señor se lo dio a él por causa de su obediencia, porque vemos a la luz de la palabra cómo Josué le obedecía lo que el Señor le decía, y cómo él pudo inducir también al pueblo, guiar también al pueblo a que obedeciera la palabra del Señor, a pesar de ciertas dificultades o problemas que se pudieron presentar. El pueblo, podemos decir que casi siempre obedecía lo que Josué le decía. Así que quiero que estudiemos, y para eso quiero que tengan la palabra en mano, porque vamos a estudiar varios versos bíblicos del libro de Josué. Y vamos a estudiar 7 tipos diferentes de comunicación que puso en obra Josué y que nosotros como líderes también tenemos que poner en práctica. Y el primer tipo de comunicación que utilizó Josué fue palabras de instrucción. Así que usted, donde tiene ahí, hermano, quiero que anote esto, palabras de instrucción, y quiero que me acompañe al libro de Josué y vamos a leer el capítulo 1. Vamos a leer nuevamente, bueno, ya leímos el capítulo 1, del verso 6 al 9, pero quiero que hagamos énfasis en algo, porque cuando la palabra del Señor le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Aquí vemos cómo el Señor le está dando instrucciones claras a Josué de lo que debía hacer para poder introducir al pueblo a la tierra a la cual el Señor le había dado, entregado. Amén. Y vemos cómo Josué de esta manera también instruye al pueblo y le da palabras de instrucción. Y vemos cómo en el libro de Josué, capítulo 3, verso del 2 al 4, dice la palabra del Señor: y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Entonces vemos aquí cómo los oficiales le están dando una orden, una instrucción, más bien una instrucción al pueblo, una instrucción conforme a lo que Josué había impartido. En este contexto de la historia, lo que nosotros estamos viendo aquí es cuando ellos ya van a pasar el río Jordán.
Y los oficiales están diciéndole al pueblo cómo deberían hacerlo. Debían seguir a los sacerdotes. Los oficiales fueron por todo el campamento explicando a las personas exactamente lo que deberían hacer. Josué se aseguró de que todos oyeron y entendieron cuándo debían hacer los planes, lo que el Señor había determinado. Ellos sabían el tiempo, el momento preciso para hacer o desarrollar las cosas. Y vemos cómo todo el plan que el Señor había dicho, al final vemos que tuvo éxito, porque hicieron así como el Señor les había dicho. O sea, las instrucciones que el Señor les había dado, así las habían cumplido ellos. Y vemos cómo se repartieron las órdenes en las diversas tribus. La palabra nos enseña eso. Y fueron llevados a dar unas órdenes o las instrucciones al pueblo. Cada líder o cada jefe le llevaba las instrucciones al pueblo. Por eso el capítulo, en el libro de Josué, capítulo 3, verso 9, dice la palabra: y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y vemos cómo en cada uno de estos textos bíblicos, cómo Josué está instruyendo, está dando palabras de instrucción al pueblo y a los jefes, y esto a su vez dando palabras de instrucción al pueblo de Dios, que como les decía antes, el poner en práctica cuidadosamente estas palabras de instrucción fue lo que le permitió al pueblo poder tener el éxito cuando entraron a la tierra y la pudieron poseer. Amén. Otro ejemplo que quiero que tengamos presentes antes de pasar al siguiente tipo de comunicación, y es cuando Josué envía los espías, como ahorita les hablaba. Vemos también allí cómo él da una instrucción, y de esta manera vemos la obediencia y cómo en medio de esta misión en la que van los espías, y ellos son salvaguardados, por decirlo así, protegidos por Rahab, observamos cómo el obedecer las instrucciones les permitió el ingresar, les permitió poseer la tierra. Amén. El segundo tipo de comunicación que podemos ver es palabras de aliento. Y quiero que me acompañe al libro de Josué, capítulo 3, verso 5. Dice la palabra de Josué, de palabra del Señor, en el libro de Josué. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y dice Josué, capítulo 10, el verso 24 y 25. Y Josué dijo al pueblo, Josué capítulo 10, verso 24, 25. Dice la palabra: y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de la guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni los atemorecéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleasteis. Si nosotros leemos todo el capítulo completo de este texto, vamos a encontrar, tiene por título derrota de los amorreos. Aquí el pueblo de Israel venía de una batalla y Dios, pues el Señor Jehová, le había dado la victoria en esa batalla, pero los reyes habían huido y se habían escondido en unas cuevas, y el pueblo del Señor llegó hasta esas cuevas y los sacaron, y sacaron a esos reyes, y Josué les dijo: colóquenle el pie en el cuello. Y esta era una manera de darle ánimo al pueblo para que vieran cómo el Señor les había dado la victoria con ellos, cómo el Señor les había dado la posibilidad de vencer y de ganar, y así el Señor lo iba a continuar haciendo. Por eso es que dice la palabra: no temáis ni os atemorecéis, seis fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos con los cuales peleáis. Es decir, así como el Señor le dio la victoria
en ese momento al pueblo, iba a continuar dándole la victoria en los demás, en las demás tierras que ellos iban a llegar a poseer. Entonces, esto es algo importante, hermanos, porque todo buen líder debe siempre, en medio de la comunicación, dar palabras de aliento al pueblo. El pueblo necesita escuchar palabras de aliento, así como necesita instrucciones, que ya los que estudiamos con precedencia también necesita palabras de aliento. Tercero, mandatos y órdenes. Josué 6:16 dice, vamos a leer Josué 6:16. Y dice la palabra del Señor: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Esta es una historia hermosa, maravillosa. Nosotros la hemos podido estudiar, que tiene por título la toma de Jericó. Vemos cuando el Señor le da la victoria y los muros son derribados y son caídos. Pero aquí Josué da una orden, porque el Señor ya le había impartido una orden a él. Y vemos cómo el pueblo cumple la orden. Cuando le dice al pueblo, cuando dice la palabra, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová ha entregado la ciudad. ¿Verdad? Ellos sabían el momento en el cual ellos iban a gritar, y por medio de ese grito iban a ver la victoria de parte de el Señor. El cuarto tipo de comunicación es la información. Y quiero que me acompañe al capítulo 24 del libro de Josué, pues estamos estudiando la vida de este gran líder de la palabra. Y vamos a ir al capítulo 24 y vamos a leer desde el verso, vamos a leer el verso 1, 24. Dice el verso 1: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y quiero que bajemos y leamos el verso 8, que dice: yo os introduje a la tierra de los amorreos, que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí delante de vosotros. Esto fue lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Si nosotros tenemos la oportunidad de leer todo este verso 24, vamos a encontrar cómo Josué les está recordando al pueblo de Dios todo lo que el Señor hizo. Josué reúne a todo el pueblo, como lo estábamos leyendo, reúne a los príncipes, a los jueces, a los oficiales delante de la presencia del Señor, y empieza a enseñarles, empieza a hablarles. Y no importó, ya el pueblo lo sabía. Ya el pueblo sabía esto, porque Moisés ya se lo había dicho, porque Moisés ya le había hablado, ya Moisés le había enseñado. Pero él reitera y se lo dice nuevamente. Y nosotros también como líderes no debemos pensar: no, es que ya le dije. Si tenemos la posibilidad de continuar enseñando, si tenemos la oportunidad de continuar dándole la información a los seguidores o a los que siguen a esos líderes, debemos hacerlo, darle la información y continuar enseñándoles. Vemos cómo en el verso 13 dice, él hablándole al pueblo, y le dice: y os di la tierra, en palabras que el Señor les decía, y di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis comiste. Ahora pues temed a Jehová, y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del Jordán y en Egipto, y servid a Jehová. Aquí continúa Josué insistiéndole al pueblo en la enseñanza que había aprendido de Moisés, que había venido de parte del Señor. Él continúa reiterándole y enseñándole y recordándole al pueblo. Quinto, la persuasión. Y esto aquí es sumamente importante, porque vemos que muchas veces
la persuasión, o podemos llamarla también la exhortación, se vuelve como el único mecanismo que utilizan los líderes para poder hablarle al pueblo. Y recordemos que acabamos de estudiar varios tipos de comunicación. Y este es uno, la exhortación es uno. No quiere decir que siempre vamos a utilizar la exhortación, pero sabemos que es necesario y que la palabra nos habla de ella. Amén. Y quiero que me acompañe al capítulo. Continuamos en el capítulo 23 y vamos a leer el verso 6. Dice Josué diciéndole al pueblo: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclináis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado a Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones. Hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Estamos en el 9. Y dice el 10: un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. El verso 11. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis, y quiero que preste mucha atención a esto, a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, si concertáis con ellas matrimonio, mezclaos con ellas y ellas con vosotros, sabéis que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y aquí podemos observar cómo Josué le está informando, le está exhortando al pueblo y le está diciendo: deben hacer esto. Y recuerden que si no lo hacen van a haber unas consecuencias. Van a haber unas consecuencias si ustedes no obedecen a lo que el Señor les ha demandado, a lo que el Señor les ha dicho. Mucha de la comunicación de la obra cristiana toma forma de exhortación y predicación. Algunos líderes creen que toda la comunicación es de este tipo, como les estaba yo diciendo. Entonces, la persuasión, igual, para que pueda ser eficaz, debe ir acompañada también del amor, debe ir acompañada de la dirección del Espíritu Santo, porque a veces no nos podemos estar diciendo, como a veces no podemos estar repitiendo como cuando exhortamos a las personas, decirle te vas a ir para el infierno si te arrepientes, y perdone que les diga esto porque a veces lo escuchamos, y es cierto, sabemos que la paga del pecado es muerte, sabemos que hay una eternidad sin Dios, sabemos que la palabra nos habla de estos lugares, pero cuando nosotros exhortemos con amor, conforme a la palabra, hablando las consecuencias, porque sí tenemos que decirle al pueblo, el pueblo tiene que conocer. La palabra del Señor dice que el pueblo se pierde por falta de conocimiento, y nosotros hemos sido llamados a dar a conocer la palabra del Señor. Amén. Hablarle a los seguidores la realidad bíblica, lo que el Señor ha estipulado y mandado. Pero debemos saber cómo hacemos esa persuasión para que efectivamente pueda ser eficaz. Amén. Y por último, la comunicación simbólica. Esto pues ya lo hemos estudiado un poco en la clase anterior acerca de que existe un tipo de comunicación y es por medio de los símbolos. No todo se hace de manera escrita y no todo se hace de manera verbal, sino que a veces también utilizamos símbolos. Por ejemplo, la manera en cómo tenemos el altar, la manera en cómo nos vestimos, todo eso habla, todo eso refleja un mensaje, ¿ok? Todo esto comunica. Y la palabra del Señor nos habla, y quiero que leamos rápidamente el capítulo 4, cuando el Señor le pide a Josué que
escojan que cada líder de las tribus tenían que escoger unas piedras. Y vamos a ver por qué o para qué el Señor quería esto. Dice la palabra del Señor. Bueno, el Señor le dice a Josué: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras. Ya habían pasado el Jordán en este punto, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tuvo una piedra sobre el hombro, conforme al número de tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderán que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y las piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Es decir, que el Señor les había dicho que escogieran unas piedras, y estas piedras iban de manera simbólica a recordar cómo el Señor les había permitido pasar el río Jordán. Amén. Es decir, que por medio de estas piedras el Señor estaba queriendo comunicar también algo. Y nosotros, como ya les habíamos dicho, como ya les había dicho en clases anteriores, tenemos que cuidar mucho también este tipo de lenguaje, porque lo hacemos por medio de los símbolos, porque la manera en nuestro gesto, en cómo manifestamos las cosas, como les digo, no necesariamente con texto o no necesariamente hablado, sino que hay símbolos que hablan, que comunican, y también para ello necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Amén. Así que bueno, mis queridos hermanos, esto era lo que quería que estudiáramos en el día de hoy, un poco la vida de Josué. Así que en casa leamos, estudiemos un poco más a profundidad lo que Josué pudo hacer y estos tipos de comunicación, porque fue un hombre, como les dije al inicio, que aprendió a comunicar y aprendió a llevar el mensaje del Señor. Y el Señor le permitió que ganara respeto en medio del pueblo y que el pueblo obedeciera lo que Él le decía de parte del Señor. Así que mis queridos hermanos, espero que tengamos otra oportunidad para continuar estudiando este gran y bonito tema que hemos venido estudiando, que es de personas, tareas y metas, para seguir en esta formación como líderes. Así que bueno, será hasta la próxima, que el Señor los continúe bendiciendo. Un abrazo.